Temprano en la mañana del 14 de julio de 2015, una patrulla de la policía del condado de Marion llegó a una pequeña casa de 2 pisos en Riverside Drive. El incidente se había reportado apenas 20 minutos antes. Una mujer había llamado al número de emergencias y declaró brevemente que había un cadáver en su casa. No dio su nombre, no respondió a las preguntas de seguimiento y colgó la llamada. No fue posible devolver la llamada. La llamada se cortó inmediatamente. La puerta de la casa estaba cerrada con llave y una anciana, posteriormente identificada como la dueña de la casa, de 68 años, abrió ella misma la puerta a los agentes. En la sala, en el suelo, cerca del sofá, yacía una joven sin signos vitales. Posteriormente, la investigación estableció que era la nieta de la dueña de la casa. No se observaron signos externos de forcejeo, pero en las muñecas y tobillos de la fallecida se apreciaban claras marcas de compresión, como de cuerdas o cinturones. No había señales de entrada de terceros en el local. Las ventanas estaban cerradas, la puerta principal con llave desde dentro, y todo estaba intacto. Había 2 tazas con restos de té en la encimera de la cocina. La dueña dijo que lo habían bebido la noche anterior. Según ella, después de eso, ambas se acostaron y a la mañana siguiente encontró a su nieta muerta. Los vecinos entrevistados ese mismo día informaron que las mujeres llevaban unos 3 años viviendo juntas. Al mismo tiempo, los testigos señalaron repetidamente que su relación era demasiado cercana para ser una familia. Algunos afirmaron haberlas visto besándose y abrazándose, algo inusual para una abuela y su nieta. No se presentó ninguna denuncia ante la policía, y la familia en su conjunto era conocida en la zona por ser retraída y por no interactuar con los demás. Los médicos declararon muerta a la joven en el acto. El cuerpo fue enviado a un examen forense y la anciana dueña de la casa fue llevada a la comisaría para declarar. No mostró ansiedad visible, respondió a las preguntas con calma, pero evitó dar detalles. En el primer interrogatorio, negó categóricamente cualquier implicación en la muerte de su nieta. A pesar de la falta de pruebas de un allanamiento, los investigadores abrieron inmediatamente un caso de asesinato. Ya en las primeras horas de la investigación, quedó claro, la historia de estas 2 mujeres sería mucho más compleja que una simple tragedia familiar, y sería imposible explicar lo sucedido sin tener en cuenta su inusual y oculta relación. Tras el examen inicial de la escena del crimen, el equipo de investigación registró varios detalles que distinguieron inmediatamente este caso del contexto de las típicas tragedias familiares. No se observaron señales de caída ni impacto en el suelo cerca del cuerpo de la joven. La alfombra estaba plana y los muebles no se habían movido. Sin embargo, los hematomas en las muñecas y los tobillos eran recientes y su naturaleza indicaba que la compresión se produjo poco antes del fallecimiento. Un fotógrafo forense tomó una serie de fotografías y observó que la piel presentaba rayas del mismo grosor que las de correas de tela o cuerdas blandas. En la habitación que la fallecida compartía con su abuela, la cama estaba tendida, pero había una mancha oscura y reciente en la almohada. El perito sugirió que podría haber sido té u otra bebida caliente derramada durante la noche. Al ser preguntada al respecto, la anciana respondió que bebió a su nieto en la cama y lo derramó, pero se equivocó al decir nieto en lugar de nieta. El investigador anotó este detalle en el informe, pero no lo aclaró de inmediato. Un registro de la casa no reveló ningún arma que pudiera estar directamente relacionada con las lesiones sufridas, pero se encontró una pequeña bolsa de tela en un armario del dormitorio, dentro de la cual había 2 cinturones blandos con hebillas. Uno de ellos olía ligeramente a detergente. El segundo estaba húmedo. La anciana afirmó que eran cinturones de maleta, pero al preguntarle por qué estaban en una bolsa en el dormitorio, no supo explicarlo. Mientras los peritos trabajaban en la casa,
comenzaron a llegar a la comisaría los primeros resultados de la revisión operativa de los teléfonos y cuentas bancarias de la fallecida. Resultó que una semana antes de su fallecimiento, retiró casi la totalidad de sus ahorros de su cuenta personal, $400. El destino de estos fondos no se pudo determinar de inmediato. En los últimos días antes de su fallecimiento, no se registraron transacciones significativas en su tarjeta, ni se encontró dinero en efectivo en la casa. El interrogatorio de los vecinos, realizado en paralelo, arrojó varios testimonios que interesaron a la investigación. Una vecina de la casa de enfrente comentó que, unos 2 meses antes de la tragedia, escuchó fuertes discusiones en la casa de Riverside Drive por la noche. Aseguró que ambas mujeres participaron en la discusión, alzando la voz, y que al final oyó lo que parecía un portazo y pasos por la calle. Ninguno de los vecinos llamó a la policía en ese momento, ya que el ruido cesó a los pocos minutos. Otro vecino, que vivía a 2 casas de distancia, dijo que vio a su nieta y a su abuela conducir juntas hasta una casa abandonada en las afueras del pueblo varias veces. Desconocía el motivo de estos viajes, pero mencionó que siempre regresaban con bolsas, cuyo contenido no podía ver. Mientras tanto, el departamento se preparaba para un interrogatorio exhaustivo de la anciana. El protocolo de la entrevista inicial mostró que ella negó constantemente el conflicto con su nieta. Afirmó que la amaba más que a nadie y que no se quejaba de nada. Sin embargo, al hacerle preguntas aclaratorias sobre la vida personal de su nieta, la anciana se puso visiblemente nerviosa. Interrumpió su discurso y cambió a temas ajenos a la pregunta. La investigación prestó especial atención a su convivencia. Oficialmente, los padres de la nieta vivían, pero ella no mantenía relaciones con ellos. Según los vecinos, los padres habían visitado la ciudad 2 veces en los últimos años, pero en ambas ocasiones se marcharon sin entrar en la casa. Aún no se han establecido las causas de la ruptura familiar. Esta investigación se ha asignado a un grupo de trabajo independiente. A las 16:40 de ese mismo día, se recibió un informe preliminar de la oficina del médico forense. Este indicó que, al momento de la muerte, se encontró en el cuerpo del fallecido una cantidad significativa del sedante zopiclona, utilizado para tratar el insomnio. La dosis excedió la dosis terapéutica y podría haber causado depresión respiratoria. Se encontró un líquido residual con un olor que recordaba a té de hierbas en el estómago. Los peritos no descartaron que el fármaco pudiera haber estado disuelto en una bebida caliente. Tras recibir esta información, el investigador volvió de inmediato a interrogar a la abuela. Le hizo una pregunta directa sobre la presencia de medicamentos en la casa. La anciana admitió tener una receta de zopiclona, pero solo para uso personal. Al mismo tiempo, según ella, su nieta sabía dónde estaba. Cuando el investigador le preguntó por qué el medicamento estaba disponible a libre disposición, ella respondió que nunca se cerraban las cosas en esta casa. A pesar de la aparente calma, comenzaron a surgir contradicciones en el testimonio. En la primera versión, afirmó que sus últimas palabras antes de acostarse fueron «buenas noches», pero luego dijo que también hablaron en la cama sobre qué pasaría después. Cuando se le preguntó qué quería decir exactamente, la mujer respondió: «Hablamos de cómo deberíamos vivir nuestras vidas». Al anochecer del primer día de investigación, la policía ya contaba con varios datos clave: signos de compresión en el cuerpo, la presencia de un potente sedante en el organismo del fallecido, ausencia de indicios de penetración externa y acceso directo del sospechoso a la droga. Sin embargo, el motivo seguía sin esclarecerse, y las pistas sobre la naturaleza especial de su relación requerían un enfoque cauteloso para no generar publicidad prematura. En la mañana del segundo día de investigación, el equipo de trabajo recibió una orden de registro para incautar las pertenencias personales del fallecido y del sospechoso. La prioridad era encontrar fuentes de posible correspondencia
documentos o datos digitales que pudieran explicar su relación y los sucesos que precedieron a sus muertes. En la habitación que compartían, me llamó la atención el estante inferior del armario empotrado. Detrás de una pila de sábanas se encontró un pequeño contenedor de plástico con cerradura. La llave estaba en una caja sobre la mesita de noche de la abuela. Dentro del contenedor había un fajo de cartas, varias fotografías impresas y una memoria USB. Las cartas estaban escritas a mano, sin fecha, pero siempre dirigidas como tú, con el nombre de la nieta en diminutivo. El texto de las cartas no contenía confesiones directas de delitos, pero algunos párrafos contenían frases que indicaban una estrecha relación, menciones de noches pasadas juntos, celos por las posibles relaciones de la nieta con otras personas, promesas de nunca dejarla ir. El investigador observó que el estilo de la carta era más acorde con la correspondencia amorosa que con la correspondencia familiar típica. Las fotografías halladas en el contenedor fueron tomadas en un entorno doméstico y muestran a las dos mujeres abrazadas y sentadas en un sofá o en la cama. En algunas imágenes aparecían tomadas de la mano o sentadas en estrecho contacto, lo que, según los investigadores, trascendía las interacciones familiares habituales. La memoria USB contenía principalmente fotos y vídeos cotidianos, pero también una serie de vídeos cortos grabados con un teléfono móvil. En la grabación, realizada 3 días antes de su muerte, las dos mujeres estaban en una habitación, hablando en voz baja. En un momento dado, la mujer mayor dijo: «Prometiste que seríamos solo nosotras dos», a lo que su nieta respondió: «Pero no puedo vivir así para siempre». La grabación se cortó entonces. Al mismo tiempo, los detectives recibieron una copia impresa de las llamadas y mensajes del teléfono de la fallecida. En los últimos días antes de su muerte, mantuvo correspondencia activa con el suscriptor Sandy. En uno de los mensajes, fechado la noche anterior a la tragedia, la fallecida escribió: «Creo que es hora de irme». La respuesta de Sandy fue breve: «¿Estás segura?». No se registraron más mensajes ese día. La identidad de Sandy aún no se ha establecido. La tarjeta SIM estaba registrada con un nombre ficticio y el teléfono se apagó a la mañana siguiente del fallecimiento. La investigación también se interesó en un episodio descrito en el testimonio de uno de los empleados de un café local. Afirmó haber visto a la abuela y a la nieta un mes antes de la tragedia, cuando estaban sentadas a una mesa, tomadas de la mano, y la anciana hablaba en voz alta. La nieta, según el testigo, parecía avergonzada y no respondió. En ese momento, había varios visitantes más en el café, pero nadie intervino. Un punto importante fue el informe del laboratorio de toxicología, recibido al mediodía. Este confirmó que la dosis de zopiclona en la sangre del fallecido no solo era superior a la terapéutica, sino que también estaba combinada con un componente alcohólico, el cual se encontró en pequeñas cantidades. Al mismo tiempo, no se encontraron botellas de alcohol abiertas en la casa, y la cuestión del origen del alcohol seguía abierta. Por la tarde, los investigadores volvieron a interrogar a la anciana. Esta vez le mostraron copias impresas de algunos mensajes y fotografías. Admitió que la relación entre ellas no era como la de un familiar común, pero se negó a dar más detalles. Sin embargo, afirmó que nunca le había hecho daño a su nieta ni le había dado medicamentos sin su conocimiento. Al intentar averiguar si conocía las intenciones de su nieta de irse, la sospechosa se puso visiblemente tensa. Sus respuestas se acortaron, empezó a hacer pausas más frecuentes y a apartar la mirada. Cuando se le preguntó por qué no se encontraron sus pertenencias en la casa, salvo ropa y muebles, respondió que no tenía nada especial, lo usábamos todo juntas. Mientras tanto, otro vecino informó que 2 días antes de la muerte, vio un auto azul oscuro sin placas acercarse a la casa. La conductora, una mujer de mediana edad, entró en la casa y permaneció allí no más de 20 minutos. La investigación aún no ha establecido su identidad.
Al final del segundo día de investigación, los investigadores habían elaborado una cronología preliminar de las últimas 24 horas de la vida de la fallecida. El té de la tarde, un componente alcohólico no especificado, una dosis significativa de sedante, la ausencia de testigos externos en la casa y la intención registrada de la fallecida de abandonar la residencia compartida. Todo esto constituyó la base de la versión de que un conflicto en esta inusual relación podría haber provocado directamente su muerte. Al tercer día de la investigación, la prioridad fue determinar la identidad del suscriptor, Sandy. Una consulta a la base de datos del operador confirmó que la tarjeta SIM estaba registrada con un nombre y una dirección ficticios que no existían en realidad. Sin embargo, un análisis técnico del teléfono de la víctima nos permitió extraer datos de geolocalización de sesiones de mensajería recientes. Varias señales apuntaban a la misma zona, una zona suburbana al sur de la ciudad que incluía un pequeño motel y varias viviendas particulares. Los detectives acudieron al lugar de los hechos y revisaron todas las propiedades donde el supuesto Sandy podría haber vivido o se alojado. Ya en el primer motel, el administrador recordó a una mujer que coincidía con la descripción de un vecino que había visto un coche azul oscuro. Acudió a ellos un par de veces durante el mes, se registró con diferentes nombres y siempre alquilaba una habitación por un día, sin equipaje. La grabación de la cámara de seguridad del aparcamiento mostró que el coche realmente no tenía matrícula y que el color coincidía con el declarado. Tras recibir la imagen del rostro de la mujer, los investigadores la distribuyeron entre los agentes. Al anochecer, se estableció su identidad. Sandra Blake, de 42 años, previamente condenada por fraude documental y residente en un estado vecino. No tenía ninguna relación oficial con la fallecida, pero en redes sociales, los investigadores descubrieron que ambas mujeres pertenecían a un grupo cerrado en línea dedicado a citas y comunicación entre mujeres adultas. Sandra Blake fue interrogada al día siguiente. Confirmó conocer a la fallecida, pero negó haber estado con ella el día de su muerte. Según ella, se encontraron varias veces fuera de la ciudad, incluso en la misma casa abandonada que mencionó el vecino. Al preguntársele sobre la naturaleza de su relación, Sandra respondió que eran cercanas, pero se negó a especificar qué significaba exactamente. La investigación se interesó en su declaración de que la fallecida se había sentido recientemente cansada de su hogar y que su abuela la controlaba en cada paso. Sandra afirmó que el día antes de su muerte, la fallecida le escribió diciéndole que se marcharía y posiblemente se iría a vivir con ella. Sin embargo, Sandra insistió en que nunca se conocieron. Un examen técnico reveló que el teléfono de Sandra se encontraba dentro del alcance de una torre que atendía la zona de Riverside Drive durante aproximadamente media hora la noche anterior a su muerte. Al ser preguntada al respecto, dijo que solo pasaba por allí. La discrepancia entre sus palabras y los datos de ubicación motivó una solicitud para inspeccionar su vehículo y registrar su domicilio. Paralelamente, los investigadores continuaron estudiando los materiales digitales incautados en el domicilio de la fallecida. En la memoria USB se encontró un documento de texto inacabado, titulado Nota. En él, la fallecida escribió que quería empezar de cero e ir a donde nadie la detenga. El texto estaba cortado a media frase y fue creado el día antes de su muerte. El testimonio de otro residente de la zona añadió detalles. La noche anterior al incidente, vio a una mujer parecida a Sandra salir de la casa de su abuela y su nieta alrededor de las 11 p.m. La mujer caminaba deprisa, cargando un bulto o una bolsa. El vecino no le dio importancia, pero ahora notó que el coche estaba aparcado cerca, al borde de la carretera, sin las luces delanteras. Paralelamente, se continuó trabajando con la presunta abuela. Se le mostró una copia de la nota y el mensaje de la fallecida sobre su intención de irse. Su reacción fue contenida,
Afirmó que su nieta solía decir tonterías, pero que nunca la abandonaría. Cuando se mencionó a Sandra Blake, la abuela se puso visiblemente tensa, se negó a responder preguntas y exigió que se detuviera el interrogatorio. Para entonces, los peritos ya habían establecido que el alcohol hallado en el cuerpo del fallecido formaba parte de una infusión de hierbas preparada esa noche. Los recipientes incautados en el lugar de los hechos contenían trazas de zopiclona en altas concentraciones. El testimonio de la abuela, que afirmaba que solo habían tomado té, parecía ahora incompleto. Según los investigadores, la droga podría haber sido añadida deliberadamente. Al final del día, la investigación había planteado la teoría de que había existido un conflicto entre la abuela, la nieta y Sandra Blake por cuestiones de relaciones personales, y que la decisión de la fallecida de marcharse podría haber sido el detonante de los sucesos de esa noche. Sin embargo, aún no se ha aclarado quién añadió exactamente el sedante a la bebida ni en qué circunstancias murieron. En la tarde del cuarto día de investigación, los investigadores recibieron nuevos resultados forenses. El análisis del contenido de los vasos encontrados en la mesa de la cocina confirmó la presencia de sedimento con una alta concentración de zopiclona en uno de ellos. Este vaso estaba del lado del fallecido. El segundo, según el laboratorio, no contenía rastros de la droga. Ambos vasos contenían la misma infusión, hecha a partir de una mezcla de hierbas, pero uno contenía un pequeño porcentaje de etanol. Al mismo tiempo, los peritos examinaron las huellas dactilares en los platos. En la taza de la difunta se encontraron las huellas de ella y de su abuela. En la segunda taza, solo las de la abuela. Esto significaba que fue ella quien sirvió la bebida, y la difunta no tocó su taza. El interrogatorio de la abuela tras estos datos se llevó a cabo con mayor severidad. Se le leyeron las conclusiones de los peritos, pero ella insistió en que no había añadido ningún medicamento. Al preguntársele cómo explicaba la presencia de zopiclona en la taza de la fallecida, afirmó que su nieta podría haber añadido algo ella misma. Sin embargo, no pudo explicar de dónde la nieta pudo haber obtenido el potente medicamento, que oficialmente solo se vende con receta médica. Al mismo tiempo, los investigadores recibieron una transcripción de las últimas llamadas de la fallecida. A las 20:17 se registró una breve conversación con el número de Sandra Blake, de tan solo 42 segundos de duración. El contenido de la conversación solo pudo determinarse mediante datos indirectos, pero en los registros del teléfono de la fallecida, inmediatamente después de esta llamada, había una nota en borrador. Dijo que me esperaba. Esto podría indicar la intención de la fallecida de salir de casa esa noche. El momento clave fue la aparición de otro testigo, un repartidor que había estado entregando un pedido en una casa vecina esa noche. Dijo que alrededor de las 10:30 p.m., mientras estaba afuera, escuchó a unas mujeres discutiendo desde una ventana abierta de una casa en Riverside Drive. No pudo distinguir las palabras, pero la voz de una de las mujeres era claramente aguda, mientras que la otra respondió más quedamente, rompiendo a llorar. Unos minutos después, los gritos se apagaron. Alrededor de la medianoche, las cámaras de seguridad del cruce captaron un coche azul oscuro similar al de Sandra, dirigiéndose hacia la casa de la víctima. Las cámaras de los vecinos, enfocadas a la calle, mostraron el coche detenido a un lado de la carretera, alrededor de las 00:15, pero la mala calidad de las imágenes impidió identificar un rostro. Unos 25 minutos después, se vio el mismo coche circulando en dirección contraria. La reconstrucción de los hechos realizada por la investigación, basada en los datos obtenidos, fue la siguiente. Por la noche, la abuela y la nieta conversaron sobre los planes de la última de marcharse. Esto pudo haber derivado en un conflicto, durante el cual se le dio a la fallecida una bebida con un sedante y alcohol. Al cabo de un rato, probablemente apareció Sandra, quien pudo haber estado al tanto del estado de la fallecida o haber llegado tras su llamada.
Lo que sucedió después no quedó claro. Para complicar aún más las cosas, transcurrió suficiente tiempo entre el momento en que la víctima consumió la bebida y su muerte, lo que le permitió actuar con autonomía. El examen forense determinó que la muerte ocurrió alrededor de la 1:30 p.m. y que la droga comenzó a actuar aproximadamente 40 minutos después de la ingestión. Esto significó que algunos de los eventos entre las 23:00 y la 1:00 p.m. quedaron sin reconstruir. Durante un segundo registro de la casa, se encontró un pequeño recipiente metálico con residuos de polvo escondido detrás de un radiador en el dormitorio. Un análisis rápido reveló que se trataba de la misma droga presente en la sangre del fallecido. Se encontraron las huellas dactilares de la abuela en la tapa del recipiente. Esta se convirtió en una de las pruebas clave, pero aún no se pudo establecer una conexión directa entre el polvo hallado y el momento de la muerte. Al mismo tiempo, la investigación aún tenía una pregunta sin respuesta. ¿Qué papel jugó Sandra Blake en esta historia? Según pruebas indirectas, podría haber sido no solo testigo de las últimas horas de la vida de la fallecida, sino también la persona que intentó llevársela de su casa. Sin embargo, hasta el momento, ninguna prueba ha señalado su participación directa en la preparación o comisión del crimen. Al final de la semana, la investigación había llegado a un punto en el que los testimonios del sospechoso y de Sandra eran completamente contradictorios, y la cronología de los sucesos de esa noche aún presentaba lagunas. Lo único claro era que la relación entre abuela y nieta era tan estrecha e inusual que se convirtió en la base del conflicto que culminó con la muerte de una de ellas. Los pasos finales de la investigación se centraron en reconstruir la secuencia exacta de los hechos de esa noche, con base en el análisis de las conexiones telefónicas, los datos de las cámaras y las declaraciones de los testigos. Se compiló una cronología definitiva. Según la investigación, el fallecido y su abuela se encontraban en casa por la noche. Alrededor de las 22:30 se produjo un altercado entre ellos, durante el cual le dieron al fallecido una bebida con una alta dosis de zopiclona y alcohol. Poco después, aproximadamente a las 23:50, el fallecido logró llamar a Sandra Blake para pedirle que fuera. Sandra llegó a la casa alrededor de las 00:15, pero para entonces la fallecida ya se encontraba fuertemente sedada. Según su testimonio, intentó persuadirla para que se fuera, pero la abuela se negó rotundamente. Alrededor de las 00:40, Sandra salió de la casa. Según el examen, el fallecimiento se produjo alrededor de la 01:30, como resultado de los efectos combinados del sedante y el alcohol que le causaron depresión respiratoria. La principal evidencia fue el hallazgo de un recipiente metálico con restos de droga y las huellas dactilares de la abuela. Además, coincidieron los testimonios de los testigos que presenciaron la pelea y los datos del examen de las tazas. 2 meses después de la muerte de su nieta, la abuela fue acusada de lesiones intencionales, con resultado de muerte. Sandra Blake fue testigo en el caso, pero no se demostró su participación. El juicio tuvo gran repercusión mediática, principalmente debido a la naturaleza de la relación entre la acusada y la fallecida. Durante el juicio, la defensa insistió en que la muerte fue accidental, argumentando que la fallecida podría haber consumido el fármaco ella misma. Sin embargo, el tribunal determinó que la prueba de administración intencional de zopiclona era suficiente para obtener una condena. La sentencia fue de 22 años de prisión a cumplir en una prisión estatal. El caso fue cerrado, pero las preguntas sobre el papel de Sandra y las verdaderas causas del conflicto quedaron sin respuesta.